En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. De humildad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Canta con nosotros. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Díselo a él. Toma mi vida, te pertenece. Solo a ti, Señor. Quiero ser para ti, Jesús. Sin ti no puedo vivir. Te adoramos, Señor Jesús, sin importar, Señor, más que tu presencia. Vamos todos juntos otra vez. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, solo tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, pues digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Dile a él. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo
propias palabras, dile: Señor, toma mi vida, Señor, como una ofrenda de adoración. Es solo para ti, Señor. Ahora dale un aplauso a Él. El Señor es digno de toda gloria. Lucas 4:1, el Evangelio. ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Pero Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo le llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dártelos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a los ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, le dejó hasta la siguiente oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que este mensaje haga, Señor, esa obra en nosotros, que diligentemente podamos tomar esta instrucción, Señor, y guardarla en nuestras vidas. Bendice la vida de mis hermanos, quita todo cansancio, todo desánimo, toda pereza, Señor, que pueda venir a nuestras vidas, Señor. Aún toda confusión que pueda levantarse, Señor. La ponemos en tus manos para que tú obres y tu Espíritu Santo venga a sellar este mensaje en nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En la mañana, cuando usted se para y a veces toma su teléfono, lo primero que ve es a veces los mensajes que le llegaron durante la noche, ¿verdad? O quizás está usted esperando un mensaje por ahí. Envió un mensaje ya anoche y espera la respuesta. ¿Con qué ansia recibe usted ese mensaje? Bueno, si está esperando una confirmación de algo o una noticia de algo. De la misma forma, el Señor prepara un mensaje para nosotros todos los días. No nada más los domingos, todos los días prepara un mensaje. Y con esa misma hambre nosotros deberíamos de abrir no solo el WhatsApp, sino también la aplicación que tenemos en muchos de nosotros en nuestros teléfonos para ver lo que Dios quiere hablar a nuestros días, todos los días. Entonces, ¿qué tal si le parece si abrimos el WhatsApp, vemos ese mensaje, pero también abrimos la aplicación y vemos la palabra de Dios que quiere hablar? Hoy el Señor quiere hablar a nosotros de ese tema que hemos estado tocando. Para los que anotan, este tema se llama El conflicto en el reino, viene dentro de la misma serie Venga a nosotros tu reino. Llevamos aproximadamente 14 lecciones de esta serie, estamos casi por terminarla. Este pasaje que acabo de leerle a usted marca el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En él encontramos una realidad existente hasta el día de hoy. El reino de este mundo está en manos del maligno. Él opera y ejerce su gobierno de tal forma que impide y obstaculiza que avance el reino de los cielos. Ese es su trabajo y él no descansa. Muchos de nosotros pensamos que nos deja o que abandona su encomienda después de que nosotros mostramos cierta resistencia. La realidad es que no. Simplemente se agrupa, vuelve a buscar una nueva estrategia y nuevamente vuelve a atacar nuestras vidas, tratando de traer estas tentaciones que acabamos de escuchar que hace el Señor Jesucristo.
Esta es una realidad que todos nosotros tenemos que aprender y que enfrentamos. Dentro de la misma escritura vemos la forma en que Satanás ejerce su dominio. Aquellos que pertenecemos al reino de los cielos, aquellos que han conocido a Jesucristo y lo reconocen como su Señor y su Salvador, no están bajo el gobierno del maligno. Eso debe de quedarle claro. No están bajo el gobierno del maligno. Pero nuestro adversario no detendrá, porque nos hemos trasladado de la luz, de las tinieblas a la luz. Él no detendrá sus maquinaciones, porque ya estamos del otro lado. En cambio, redoblará su esfuerzo para que nosotros desertemos y abandonemos esta carrera de la fe. Hoy hemos declarado la guerra a Satanás porque hemos creído en Jesucristo. Dado esto, tenemos que estudiar y encontrar algunas situaciones importantes que se mencionan en estos versículos que acabamos de leer. Bien, lo primero que tenemos que entender de todo esto es que la tentación de Jesús se presenta exactamente después de que Él es bautizado. Después de que descendió el Espíritu Santo, dos nuevas experiencias tuvo nuestro Señor Jesucristo. Se le fue dado un poder ilimitado para hacer milagros, y entonces entendió por completo el conocimiento que iba a ser llevado después por medio de que fue llevado a cabo por medio de la encarnación, En la eternidad, donde Jesús se encontraba con el Padre, supo que vendría a este mundo como el Cordero de Dios. El plan estaba hecho. Él iba a sufrir por el pecado de cada uno de nosotros. Sin en cambio, la forma en la que llegó aturdió a muchos. Llegó en la forma de un bebé. La interrogante que podemos hacernos respecto a esto y a su venida es las limitaciones que tendría ese bebé dentro del plano terrenal. Resulta natural que pudiéramos pensar que no tenía un conocimiento previo de esta encarnación, y que en cambio esa limitante fue descubierta poco a poco conforme iba creciendo en ese cuerpo humano. A medida que él crecía y llevaba esa formación humana, él iba viendo esas limitantes que iba teniendo. Podemos pensar o podemos asumir que, como cualquier madre, dado la concepción y todo lo que María, su madre, sabía, tuvo que haberle platicado las circunstancias en las cuales fue engendrado, cómo llegó, cómo fue su nacimiento, y que Él era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Tendrían que haber abordado ese tema desde que era pequeño hasta que desarrolló esos 33 años cuando inicia su ministerio. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo en realidad descendió sobre de Él, en ese sumergirse sobre las aguas y levantarse, se manifestó en forma gloriosa el Espíritu Santo sobre su vida. Entonces él tuvo pleno conocimiento de lo que habría de suceder, de lo que le habría de acontecer. Él descubrió que su camino era la cruz. Ahí fue donde fue descubierto todo el plan perfecto para él. Bien, ¿qué tipo de tentaciones fue las que sufrió nuestro Señor Jesucristo? Las tentaciones a las cuales fue sometido son los impulsos habituales que ahorita experimentamos cualquier hombre por la lucha de conseguir pan, los deseos de fama y de poder. Esas son las áreas en donde nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Sin embargo, creemos que debió de haber habido algo más, o se cree que pudo haber habido algo más. Creemos que Jesús era demasiado grande como para haber solamente sido tentado de esta forma. Debemos creer que ella sabía que su misión era salvar al mundo. La cuestión era saber cómo debería de hacerlo. Y en ese momento, cuando fue sumergido y levantado de las aguas, donde dice: este es mi hijo en quien tengo complacencia, le fue revelado el plan perfecto para él. Porque dice inmediatamente, si leemos tan solo unos versículos anteriores a esto, vamos a descubrir qué es lo que acaba de suceder. Jesús es levantado de las aguas, es bautizado, y dice que por el Espíritu es llevado al desierto, ¿verdad?
Jesús podría haber utilizado esos poderes malignos que esos poderes milagrosos que acababa de recibir, que ningún humano había conocido, para dar pan a los hombres sin reserva, para que no tuvieran que trabajar. Él tenía la fuerza para vencer cualquier poder que existiera sobre la tierra, porque debemos de entender que el poder de Dios no significa, es mucho más grande, más poderoso que el de Dios. O sea, muchas veces nos plantan la idea, nos quieren enseñar una lucha de poder a poder entre Dios y Satanás, y eso jamás será cierto. Satanás no tiene el poder que tiene Dios. Es increíble. Debemos de entenderlo desde este concepto. Entonces Jesús pudo haber hecho cualquiera de estas cosas. Podría haberse convertido en el soberano del mundo en un corto plazo, haciendo milagros y prodigios para todos, entregándoles pan a todos y venciendo, dando muestras de poder. Sin embargo, su misión no era esa. Su misión, la misión de Jesucristo, consistía en cambiar el corazón de las personas para que fueran tendientes a obedecer la palabra de Dios. No obligarlos, porque tenía el poder de obligar. Él desea que sea una convicción en nuestro corazón, la obediencia. Eso es lo que debe de grabarse en nosotros. Otro dato significativo de esto que acabo de leerle a usted es el hecho de que Jesús ayunó durante 40 días. Moisés también ayunó durante 40 días en el monte Sinaí cuando recibió los 10 mandamientos. Lo va a encontrar usted en Éxodo 34:28, y dice la escritura así: Moisés se sentó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió las tablas de piedra las condiciones del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Elías también hizo una caminata sobre la montaña y fueron 40 días. Entonces dice Primera de Reyes 19:8. Entonces se levantó y comió y bebió. La comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Jesús era el Mesías, hacia donde apuntaban tanto la ley como los profetas. Desde la cumbre, desde ese monte en donde Jesús ayunaba, podía ver al este, a través del Jordán, la cadena de montañas en donde siglos antes Moisés y Elías ascendieron a Dios. Unos 3 años después de este enfrentamiento con Satanás, estos 3 hombres, Moisés, Elías y Jesús, se dieron cita aproximadamente 5 kilómetros más lejos donde se encontraban, en el monte Hermón, en medio de una gloriosa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto tenía un significado, tenía un porqué, había una razón. No era algo circunstancial. Al confrontar a Satanás, Jesús expone la relación del adversario con este mundo. Nótese usted o note usted lo significativa oferta que hace Satanás a Jesús. Todos los reinos de esta tierra, ¿por qué? Me pertenecen. Aquí vemos al adversario como el administrador de la maldición de este planeta. Una función que ha tenido desde que el ser humano perdió el dominio sobre la tierra caída, debido a la desobediencia a los mandamientos de Dios. Es por ello que Jesús no disputa el derecho del diablo de hacer este ofrecimiento que le da y ofrecerle también la gloria de los mundos. En verdad, Él administra todo esto. Enfáticamente rechazan la forma en la que el diablo se lo ofrece. Jesús sabe que para reconquistar y para ganar estos reinos deberá de conseguirlo, pero no bajo los términos de Satanás, sino bajo la obediencia a lo que Dios ha establecido para cómo reconquistarlo.
Así es que nuestro mundo presente se encuentra dentro de sus sistemas corruptos. Está apoyado por ese gobierno limitado, debo de decirlo así, gobierno limitado, poderoso y destructivo, pero al fin limitado, de aquel a quien Jesús llama el príncipe de este mundo. Es decir, no tiene un poder ilimitado como nuestro Dios. ¿Es poderoso? Sí. ¿Tiene efectos? Sí. Pero no es ilimitado. Tiene un límite. En Juan 12:31 escribe el apóstol: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. He ahí su gobierno limitado. Tiene un tiempo, tiene una vigencia. Llega un momento en que ya no tendrá más autoridad sobre este mundo. El Señor vendrá y tomará el control. Es cuando hablamos de ese reino venidero, y se establecerá sobre toda la tierra, y su gobierno estará sobre toda criatura. Por eso es limitado. Nada del desorden que vivimos, desconcertado, pecaminoso, enfermo, trágico, y atormentado de este planeta, puede ser atribuido a Dios. No es obra de Dios lo que vivimos. Dios no desea que vivamos de la forma muchas veces en la que vive la gente, pero es el hombre y su pecaminosidad el que le ha obligado a vivir de esta manera. ¿Influenciado por quién? Por este ser de maldad que opera desde las tinieblas. Tal como Dios planeó, Jesús entregó su vida por todos nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. En 1 de Juan 5:19 dice el apóstol Juan: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Pero también sabemos que la respuesta viene en rescate por nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas 1:4 y dice así: tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Usted y yo no tenemos que esperar esa venida, porque ya estamos dentro de ese reino. Cuando hemos creído, estamos viviendo en ese reino. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta. Hemos sido rescatados de este mundo de maldad. ¿Pero qué cree? Seguimos viviendo en él. Y Satanás sigue ejerciendo poder sobre él. Y estará presente y en todo momento tratará que usted y que yo desertemos. Salud. Que usted y que yo claudiquemos en caminar en Cristo. No cejará su empeño hasta que partamos de este mundo. Esa es su encomienda. Jesús dijo que el gobierno de Satanás sería destruido y que él no tiene nada contra mí. Esto es, él no tiene ningún control sobre Cristo y todo lo que está en Cristo. Primera de Juan 4:4 dice así: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en este mundo, dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero tenemos un espíritu que es más poderoso que el espíritu que gobierna este mundo. Entonces somos guiados por Dios. Ese es el propósito. Esa es la obra. Pero en cambio vamos a seguir batallando con esas tentaciones que están en nosotros y otras que provoca el enemigo. No hace más que tentar nuestros deseos pecaminosos. No hace más que buscar nuestras debilidades. ¿Para qué? Para hacernos caer. Esa es la estrategia de Satanás y seguirá utilizándola. Mateo, Lucas informan que Satanás se presentó a Jesús después de finalizar los 40 días. Sin en cambio, Marcos dice que estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Lucas insinúa que Jesús fue tentado durante 40 días, que tuvo hambre y que el diablo le tentó a convertir las piedras en pan después de los 40 días. Sin en cambio, se concluye
que Jesús fue tentado a lo largo de los 40 días. Es decir, no es solo estas 3 tentaciones, sino todas las demás que pudo haber sido expuesto un hombre. Porque dice que fue tentado en todo y sin en cambio no pecó. Estas 3 tentaciones solo son la culminación de este largo proceso en el cual fue sometido nuestro Señor Jesucristo durante sus 40 días. Debemos de tener la visión de nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo, y esa voz divina le reconoció como Hijo de Dios, como el Rey ungido, como el siervo sufriente. Ese Rey que establecería, o ese principio que establecería el reino de Dios entre todos los hombres. Solo faltaba definir la naturaleza de ese reino y los métodos que utilizaría para establecerlo. Dios desde la eternidad tuvo en mente establecer su reino y quiso hacerlo por medio de Abraham. Sin en cambio, no lo pudo hacer. La descendencia cayó en pecado. Sabemos lo que sucedió con el pueblo, la desobediencia de Israel, y no fue permitido volver a establecer ese reino. Recuerda ese pacto que establece con ellos, y ellos desecharon ese pacto. Aún en el más glorioso momento quizás del pueblo de Israel, cuando David estaba en todo su apogeo, se cumplió el reino de Dios, pero ahora lo cumple por medio de su Hijo. Él fue obediente hasta la muerte. Por eso es tan significativo que se diga, y en Él no hubo pecado. Cumplió a cabalidad. Debemos considerar las tentaciones como una ocasión para demostrar la confianza absoluta que tenía el Hijo en el Padre y la obediencia que Él tenía hasta la muerte. Jesús tiene que decir mucho en cuanto a esta expectativa popular de un Mesías que establecería un reino terrenal basado en su poder militar para alcanzar esa gloria del reino davídico. Por otro lado, el reino espiritual, el que Él verdaderamente establecería, sería establecido en base a sufrimiento y muerte. Aunque Jesús optó por el reino espiritual, los discípulos tardaron demasiado tiempo, como hemos estado hablando al respecto, en asimilar al reino el cual el Señor venía a implementar o a establecer. Mire, muchos de los cristianos hoy en día siguen ignorando esta verdad. El reino que Él ha venido a establecer no es un reino que nos ofrezca poder, fama, riqueza, éxito, renombre, nada de eso. Y mucha gente ofrece el reino de Dios con esa cara. El reino de Dios, su naturaleza del reino divino, debe de ser establecido mediante los medios adecuados, que es compartir el Evangelio de Jesucristo, llevando a la gente al reconocimiento de su condición de pecado, invitando a que se arrepientan y que acepten al Señor como su Señor y su Salvador, y que eso ocasione en ellos una nueva vida. Porque te es necesario nacer de nuevo, dice. Lo que leemos en cuanto a esta enseñanza no puede venir más que de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de sus discípulos estaba presente en este proceso de la tentación. ¿Lo identifica de esta forma? Él platicó, Él narró a sus discípulos esto que acabamos de leer, porque dice que fue llevado, y no dice que nadie lo acompañaba. Simplemente cuando Él regresó, Él platicó con sus discípulos esta experiencia, y esta experiencia son la que ellos narran en sus evangelios. Esa es la primera aparición que hace que menciona el apóstol Mateo, y lo introduce por primera vez como un personaje. Satanás, el diablo, el tentador, son los términos que utiliza Mateo dentro de su evangelio para describirlo. A través de la Biblia, Satanás se presenta como alguien que tiene facultades personales,
Piensa, tiene un propósito, planifica, tiene poder y lleva a cabo sus propósitos en este mundo. No podemos ignorar sus maquinaciones, no podemos ignorar su obra, no podemos decir que no existe. Eso nos pone en riesgo a todos nosotros. Creer que no hay alguien que está operando en contra de que la iglesia crezca, de que usted avance, de que la gente venga al conocimiento, nos pone en riesgo, porque no conocemos a nuestro enemigo. El que cree que el diablo es meramente una influencia impersonal tendrá mucha dificultad para explicar su acción en la Biblia y en el mundo de hoy en día. Si creemos que es ocasional, si creemos que no existe, eso ocasiona una desventaja sobre nosotros. Él tiene un propósito, Él no descansa y va a tratar de hacerte pecar a ti y a mí, cueste lo que le cueste. Otros nombres en los cuales es mencionado es Belcebú, el malo, el enemigo, homicida, padre de mentira, Belial, vuestro adversario, Abadón, Napoleón, el dragón, la serpiente antigua. Los términos más utilizados es diablo y Satanás. El término que se utiliza para describirlo es calumniador, acusador falso. La Biblia no procura explicar el origen del diablo, pero da por sentado su existencia. Se asume que es un ángel caído que se rebeló contra Dios y que se presenta siempre obrando contra Dios y todos los que se someten contra él. Todos los nombres que acabo de citarle nos pueden dar una idea de la naturaleza de este ser, una naturaleza malvada y perversa. Él es sutil, es capaz de engañar a los más fieles, se disfraza como ángel de luz, es decir, da una imagen de piedad, pero en realidad no la tiene, y podemos ser engañados por eso. Los fariseos lo llegaron a llamar el príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios, tiene el control de este mundo. Sin embargo, existe un pequeño grupo de seres que han salido de su dominio. Porque en realidad, si vemos la cantidad de población mundial en referencia a la cantidad de convertidos, no son muchos. Un pequeño remanente de seres que ha conocido a Jesucristo, ha plantado sus pies en fe y ha seguido avanzando, están en este mundo. Seres que han salido de su dominio, los redimidos, los rescatados, aquellos que son hijos de Dios. Esos no están bajo su dominio, han sido trasladados de las tinieblas a la luz, a la verdad. Ellos están, sin en cambio, Él no tiene lejos su mirada. Están sometidos a constantes ataques, procura por todos los medios volverlos a su control. Él busca que rompas la relación con Dios por medio de la práctica del pecado y que Él vuelva a gobernar nuestras vidas. La estrategia que utiliza debe de ser astuta e inteligente. Nadie que se encuentre ferviente en Cristo y que mantiene una relación con Dios es fácil de convencer. Aquellos que su fe mengua, aquellos que su condición espiritual es inestable, aquellas personas que van o no van, leen o no leen, oran o no oran, no tienen una relación fortalecida en el Señor, son los candidatos ideales para caer en sus garras. Puede llegar a empezar a utilizar su conciencia de tal manera que puedan empezar a pecar sin ningún tipo de vergüenza, culpa o acción. Mire, es tan sutil que puede comenzar con un domingo por la mañana diciéndole: hoy no vayas al servicio, andas cansado, mejor quédate a descansar.
Y al otro domingo, ¿qué cree? Le vuelve a hacer la misma propuesta. Hoy tampoco vayas, te va a visitar tu tía. Y cuando te das cuenta, ya tienes 4 domingos. Y dices, no pasa nada. Aquí estoy, mi trabajo ahí está, mis hijos aquí están, aquí está todo. O sea, todo sigue igual. Y cuando te das cuenta, empiezas a enfriarte paulatinamente, de tal manera en que te ves a lo largo del tiempo haciendo cosas que jamás hubieras imaginado que pudieras hacer cuando te estabas congregando. Es la forma sutil en la cual te lleva a ese camino. ¿Cuándo crees que vienen las tentaciones? Ahí. No pasa nada, te dice. Deja, no leas. Ya van 2 veces que no oras. Otra más. Te levantaste, ayer te cansaste. ¿Qué significa tentar? La mejor arma que tiene Satanás es esta, la tentación. Es la forma de hacer caer en el pecado. Y del pecado viene la vergüenza, y del pecado vienen muchas otras consecuencias, algunas muy graves. La palabra griega para pecado es probar o tentar, dice. El término significa básicamente probar o examinar. En el contexto se determina si la intención es probar para hacer que la persona caiga en pecado o probar para demostrar que uno tiene el carácter forjado. Satanás siempre tienta o prueba con la intención de hacernos caer en pecado. Sin en cambio, Dios prueba solo para ver nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para ver qué hay en nuestro corazón. Cierto, dice la Escritura que Dios no puede tentar a nadie, ¿es correcto? Así dice la palabra de Dios. Sin en cambio, conocemos que Dios permite ciertas circunstancias para ver qué hay en nuestro corazón, para probar qué hay en nosotros. Eva fue probada por Satanás en 3 áreas. El apetito físico, dice, es bueno para comer. El sentido de lo hermoso, atractivo a la vista. Y el deseo espiritual, codiciable para alcanzar la sabiduría. Todo esto lo va a encontrar usted en Génesis 3:6. Esas son las 3 áreas en las que Satanás tentó a Eva y cayó seducida ante este engaño. Todas estas áreas se tratan de cosas buenas y necesarias para la vida. Se ha observado que Satanás atacó a Jesús precisamente en estas 3 áreas, según el relato que él nos ha hecho. Normalmente Satanás procura inducirnos a obrar en áreas buenas, con nobles intenciones, pero con motivos ilegítimos, con motivos incorrectos, métodos incorrectos de hacerlo. Una buena obra acompañada de un mal origen de esa obra, pues no tiene el propósito que debe de tener. Por eso es que decimos al Señor escudriña. Es valiente decir, Señor, escudriña mi corazón. ¿De qué manera estoy haciendo las cosas? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué alabo? ¿Te alabo porque eres mi Dios? ¿O porque me das cosas? ¿O porque quiero que me sanes? ¿Por qué? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿No es suficiente el estar agradecidos con que hayamos recibido nuestra salvación? ¿La vida eterna? ¿Y lo más que podemos recibir de Dios, que acaso no también es gracia y misericordia? Porque aún el que hayas respirado hoy en la mañana y estés respirando en este momento es una muestra de misericordia de parte de Dios.
La primera tentación era convertir las piedras en pan, dice. El desierto estaba cubierto de arena y habría en ella piedras, le dicen cantos, que parecen piedras de río, así aparece la traducción. Esas piedras de río parecían panes. El tentador le dijo a Jesús: si quieres que la gente te siga, usa tus poderes milagrosos para darles cosas materiales. ¿Le suena? ¿Le suena cómo hemos llevado a esta condición muchas veces el Evangelio? Ven para que tus problemas se solucionen, dice. ¿Por qué no dices ven para que tu vida se alinee? Para que haya una corrección a tu vida y consecuencia de que tu vida sea corregida, claro que vas a tener bendiciones, porque Dios bendice a aquel que vive en orden y en obediencia. Pero es una consecuencia de una corrección a tu vida, de una disciplina, de un orden en el cual tú te has permitido establecerte en Cristo. Satanás estaba sugiriéndole a Jesús que sobornara a la gente para que le siguiera. Jesús reaccionó al ataque. La tarea del Evangelio no consiste en producir nuevas condiciones de vida o mejorar la vida de las personas. La obra de Dios puede estar atrás de todas estas cosas, pero la verdad es que Él quiere buscar nuevos seres. Por eso nos invita a nacer de nuevo. Nacer de nuevo tiene un propósito. Nuevas criaturas busca el Señor. Producir hombres nuevos, logrando la transformación. Nuevas condiciones surgirán entonces en sus vidas. Satanás toma la iniciativa. Observe cómo leemos muchas veces esta parte de la Escritura. Dice: si eres hijo de Dios, o sea, como si estuviéramos haciendo una pregunta. Y la verdad es que Satanás está confirmando cuando dice: sí, eres hijo de Dios, porque sabe que es hijo de Dios. Tenemos que tener cuidado. Satanás no está dudando del poder de Jesucristo. Satanás dice: sí, eres hijo de Dios, y por eso estoy tentándote de esta forma. No trata de sembrar una duda en cuanto a su divinidad. Él acepta, sino en cambio Él procura inducirlo a utilizar ese poder que tiene como hijo de Dios para hacer de una forma ilegítima y satisfacer sus necesidades físicas. No nada más es la comida, hermano. Todas las necesidades físicas deben de ser vigiladas, deben de ser analizadas. O sea, aquí nada más vemos el ejemplo de la tentación sobre la comida, pero pueden ser muchas otras áreas en nuestra vida, que si no tenemos el control de ellas, Satanás va a venir a tentarnos en esas áreas. En efecto, le dice: puesto que tú eres el Hijo de Dios, tienes poder para aliviar tu hambre con un milagro. Tienes el derecho, pues eres el hijo del dueño del universo. Tú no debes de sufrir, mereces lo mejor. Además, si mueres de hambre, ya no habrá reino. Apela a una verdadera necesidad, el hambre física. ¿Cuántos de nosotros nos transformamos cuando tenemos hambre? Yo conozco personas que se enojan cuando tienen hambre, porque no sé, se tardó un poco en salir la comida, porque estamos en un restaurante y tardan mucho en traernos la comida y estamos enojados. Muchas veces la tentación puede ser o parecer desde un punto de vista el camino más lógico y necesario hacia lo bueno. Sin embargo, Satanás intentaba dos cosas malvadas.
Trataba de que Jesús desconfiara de la bondad y de la provisión de Dios como su Padre para sus necesidades. Y quería que comenzara el reino en base a una comida milagrosa. Muchas veces durante todo su ministerio, Jesucristo afirmó una y otra vez su absoluta confianza a la bondad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de tener en mente. La absoluta confianza de que todo lo que procede de Él es bueno. Esa es la absoluta confianza. Jesús se negó a establecer su reino en base a milagros de pan. Sin en cambio, sabemos que tuvo por ahí un acto que se muestra milagrosamente alimentando a 5,000. Pero también vemos el desenlace de esa historia. Después Jesucristo les dice: ustedes me siguen solo porque les doy de comer. ¿No habrá una referencia en esto? ¿Una hilación en esta obra? Tienen hambre, les dio de comer, sin en cambio lo abandonaron. Sus mismos discípulos le dijeron: Señor, se están yendo. Y les dijo: si quieren, ustedes también cáiganle. Juan 6:26 dice: Jesús les contesta: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Lo maravilloso y la estrategia que encontramos a la respuesta a estas tentaciones la vemos en Jesús. Jesús responde a la iniciativa de Satanás con una cita bíblica. Deuteronomio 8:3, acompáñenme por favor. Deuteronomio 8:3. ¿Está ahí? Dice la escritura: sí, te humillo permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino de que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Jesús respondió utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 nos enseña esto. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. He ahí la importancia de que usted y yo leamos la palabra de Dios. Porque cuando Satanás viene con un engaño a nuestra mente, la respuesta no es nuestros pensamientos, sino la palabra de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hablar. Quizás este pasaje era plenamente conocido por nuestro Señor Jesucristo y lo aprendió durante su niñez. Cuán importante es aprender la memoria, pasajes bíblicos, para usarla en situaciones apremiantes en contra de Satanás. En el Salmo 119:11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Jesús era consciente de la necesidad de comida para sustentar el cuerpo físico. También era consciente de que necesitaba más que el pan material. Hay otra necesidad real, imprescindible y urgente y espiritual en la vida de cada hombre: la palabra de Dios. Esa es la necesidad. La necesidad de escuchar, de leer, de meditar, de aprender, de memorizar, de repetir la palabra de Dios. Jesús decidió edificar su reino no sobre los que buscan panes y peces
y pudiéramos ponerle carros y casas, autos y lujos, lugares y posiciones. Jesús decidió establecer su reino sobre aquellos que buscan el verdadero pan de vida. La segunda tentación es aquella en la que Jesús se imagina que está en la cima de la montaña, en la que puede ver todo el mundo civilizado. Y el tentador le dice: adórame y todo esto será tuyo. Esa es la tentación de un compromiso. El diablo le dijo: tengo a toda esta gente en un puño. No les pongas un listón muy alto, dice. Haz un trato conmigo. Deja algo de terreno un poco de mal. Permítele a la gente que pueda tener una relación así como medio ambigua, que crea y que no crea, que pueda obrar un poquito en pecado, pero que también te alabe a ti. O sea, dales esa chance, pues. Entonces la respuesta de Jesús vino de rebote. Dios es Dios, el bien es bien y el mal es mal. No hay vuelta. Solo hay un solo Dios, el pecado es pecado y lo que está bien hecho está bien hecho. No podemos vivir a medias. No podemos ser intermedios. Eso no es agradable a Dios. No puede haber un pacto entre la guerra no podemos hacer un pacto con nuestra guerra contra el mal. Nuevamente Jesús vuelve a citar la escritura en Deuteronomio 6:13 y dice: teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. Ahí mismo en Deuteronomio 10:20 vuelve a decir: tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él. Es una tentación constante el tratar de ganar hombres haciendo un compromiso con principios del mundo. Mire, la realidad es que el mundo se ha permeado dentro de la iglesia. Este efecto que ha traído este tipo de compromisos del mundo para atraer a la gente, para que se sienta bien, para que le guste la iglesia, para que le sea atractiva la iglesia, ha comprometido la santidad, ha comprometido la fidelidad del creyente. No podemos hacer eso. La palabra de Dios tiene que incomodarnos. La palabra de Dios tiene que llevarnos a ser mejores, no a que nos acomodemos en nuestra forma de vivir. No puede suceder esto en nuestras vidas. No importa llenar iglesias. Mucha gente tiene más interés en la asistencia en la iglesia a que la iglesia se santifique. El número no es significativo. La santidad sí. ¿Qué tan santa se mantiene su iglesia? La oferta de Satanás revela su astucia en el máximo grado. Todo esto te daré si postrado me adoras. Sabe perfectamente que para hacer del reino del mundo, el reino de su Padre, tendría que pasar por un sacrificio. Y lo estaba induciendo a que no padeciera. Satanás tenía el derecho de ofrecerle los reinos del mundo, porque Dios le había cedido un poder limitado, vuelvo a decir, sobre este mundo. Si Jesús hubiese rendido adoración, pudiera haber recibido ese poder limitado que Satanás le ofrecía sobre el mundo. Sería un camino fácil, rápido y cumpliría fácilmente su misión. Evitaría la humillación y el sufrimiento que tendría que padecer. Sin embargo, con firmeza, Jesús rechaza la tentación a este mandato. Le dice: vete, Satanás. Aplica la misma medida o la misma forma que vemos. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él
huirá de vosotros. Él lo que hizo fue resistir al diablo. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo utiliza la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y le dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, dice. Deuteronomio 6:13, vaya por favor ahí para leerlo juntos. Deuteronomio 6:13. ¿Sí está ahí? Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, dice. Jesús demostró aquí una de las dos verdades. No se puede servir a dos señores. Solo tenemos un Dios. Está dándose una serie importante. En Casa de Oración Santiago dice: no tendrás dioses ajenos. Si tienen la oportunidad de leerlas, escuchar las prédicas, escúchelas. Habla de cada uno de los dioses que nosotros levantamos en nuestro corazón. El dinero, el éxito, el logro, la comida. La verdad es que yo mismo he sido sorprendido en medio de estas enseñanzas. Véalas. La tercera tentación es llevarlo al pináculo del templo que se unía entre el pórtico de Salomón y el pórtico real, y desde ahí había aproximadamente 150 metros hasta el fondo del valle. Esa era la tentación de ofrecerle demostraciones sensacionales. Jesús vio muy claramente que si se producía una gran impresión sobre la gente, sería una maravilla por algún tiempo, pero el sensacionalismo no puede durar. El duro camino del servicio y el sufrimiento conduce a la cruz, pero después de la cruz está la corona. Le llevó a la ciudad santa, le puso de pie en el pináculo y le dijo: sí, otra vez, eres hijo de Dios. Y le tienta probar esa promesa para ver si es fiel y puede ser protegido por ese Dios que le ama tanto. Si alguien tiene el derecho de esperar una intervención milagrosa, ¿quién cree que es? Su hijo. Él hubiera podido verse arrojado y esperaba la intervención de su padre, que le rescatara. Satanás pretende mandar al Hijo de Dios que se eche de cabeza. Échate para abajo, es la insinuación que le está dando como una muestra de confianza en su Dios, para mostrar una intervención milagrosa y espectacular. Recibiría el aplauso y la aceptación del pueblo. Salmo 91:11 fue lo que utilizó Satanás para tentar a nuestro Señor. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. La táctica de Satanás es utilizar muchas veces las escrituras fuera de contexto. Por eso es tan riesgoso leer solamente un fragmento de la escritura. Haga un ejercicio. Lea solamente el párrafo de una noticia y trate de interpretarla. Se dará cuenta de que puede hacer muchas conjeturas respecto a esa noticia, y después lea por completo la noticia y se va a dar cuenta que no era como usted lo pensaba. Eso sucede cuando tomamos un texto, lo sacamos del contexto y tenemos un perfecto pretexto para hacer lo que bien nos place.
Al citar el Salmo 91, omite las palabras para que te guarden en todos tus caminos. Dice, pues sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Cuando dice todos tus caminos, significa que estamos caminando en obediencia. Esta porción del texto significa que Dios se hace responsable de protegernos de los peligros cuando estamos en todos sus caminos de obediencia, cumpliendo su voluntad. Sin embargo, cuando de repente surgen sorpresivamente peligros, amenazas, no significa que no haya tenido cuidado de nosotros, que se descuidó. No es así. Muchas veces es la voluntad de Dios y va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. El Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Jesús entendió la sutileza que utilizó Satanás y contestó citando de memoria otro pasaje: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en el Mahash. Satanás presentó la tentación como la oportunidad de que Jesús mostrara su confianza en Dios, pero él lo vio como un acto de presunción y de provocación para Dios. El amor y la confianza de parte del Hijo de Dios se demuestra por medio del sometimiento, la obediencia y la fidelidad que él tenía para con él. Jesús se negó a iniciar el reino por medio de métodos ilegítimos o espectaculares. Hay una parte, no tengo la frase ahorita, se la debo, pero él escribe, alguien dice: si en un lugar están lloviendo milagros, pero aún así no se predica la palabra de Dios, o no se habla de Dios, o no se menciona a Dios, sal de ese lugar, dice. Le debo esa cita. Las manifestaciones de Dios no es lo mejor de Dios. Dios obra milagros, sí, y obra milagros en tu vida todos los días. Todos los días obra en ti y en mí. Muchas veces queremos ver las grandes manifestaciones, queremos ver que se levanten personas. Yo he visto, a mí me ha tocado ver partícipe de ver un milagro en una persona, pero no la he vuelto a ver en la iglesia. Vino, presentó su necesidad, el Señor obró a favor de esa persona, le salvó de una manera milagrosa, le restauró, le sanó, le quitó el cáncer, yo lo vi, y jamás volvió a la iglesia. Por eso no puede basar su ministerio en estos actos. El corazón del hombre es cambiante, voluble, y olvida pronto al hacedor de milagros. Se queda con el milagro, pero olvida al hacedor de milagros. La severa reprensión que recibe el diablo en el versículo 10 es un fiel reflejo de aquella que otra que recibirá Pedro cuando intentó disuadir a Jesús de que no fuese a la cruz. En Mateo 4:10 le dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Normalmente Satanás no nos ataca de forma... Mire, mucha gente le tiene más miedo a lo que las manifestaciones. No, es que se me apareció el diablo, dice. Y es una imaginación muchas veces de lo que tenemos preconcebido. Si yo le digo a usted diablo, usted lógicamente se va a imaginar el diablito que aparece en la lotería, que es la imagen que más tenemos grabada. Así nos lo imaginamos muchas veces nosotros. Y creemos que así opera, y creemos que se nos va a aparecer y nos va a asustar. La verdad es que él maquina de una forma ingeniosa, astuta y vil la forma de operar en contra de nosotros. No se le va a presentar. Deberíamos de tener miedo de cuando vienen esas tentaciones, cuando sabemos que estamos siendo tentados. Señor, fortaléceme porque estoy siendo tentado.
La tentación está dentro del corazón humano, es ahí donde se realiza el campo de batalla, ahí donde primeramente nos enfrentamos con la tentación objetiva, es ahí donde dispara Satanás, donde él vence o es vencido, dependiendo de nosotros. Una de las anécdotas más citadas de Martín Lutero es acerca de un encuentro que sintió tan real con Satanás que lanzó el tintero hacia el lugar donde literalmente podía sentir su presencia. Quiero cerrar de esta manera. Huya de todas las ocasiones de tentación. Si sigue siendo tentado, huya más. Si no hay escapatoria posible, entonces deje de huir para siempre. Muestre un rostro valiente. Toma la espada del Espíritu para defenderse. Algunas tentaciones hay que agarrarlas por la garganta, al igual que David mató al león. O deben de sofocarse como David abrazó al oso hasta matarlo. En algunas otras es mejor vigilarnos a nosotros mismos y no prestarles atención. Si pudiéramos encerrarlas como un escorpión dentro de una botella, un escorpión dentro de ese confinamiento muere pronto. Pero si nosotros le permitimos, le abrimos el tapón y le permitimos que se arrastren y después los volvemos a la botella y le volvemos a poner el corche, esa tentación va a vivir por mucho tiempo en nosotros y nos causará problemas. Debemos de mantener el corcho sobre nuestras tentaciones y entonces ellas morirán solas. Las tentaciones una tras otra con un ritmo acelerado nos hacen recordar aquella parábola de nuestro Señor Jesucristo cuando al término del Sermón del Monte habla sobre las pruebas que vinieron sobre las dos casas. ¿Recuerda? La que fue puesta sobre la roca y sobre la arena. Y dice que cayó la lluvia y vinieron torrenciales vientos y soplaron y golpearon contra aquella casa y la casa se mantuvo firme porque estaba firme en la roca, que es Jesucristo. Por medio de Jesucristo, establecido un reino. Ese reino es el corazón de los hombres que se someten y le obedecen. Jesús ha escogido el camino largo y duro de sufrimiento. Mateo termina el episodio que acabo de leerle diciendo: Satanás vencido se retiró. Lucas agrega, se apartó de él por algún tiempo. Una victoria contra Satanás, por más contundente que parezca, solo nos dará un poco de respiro. Él solamente se retirará para volver a agrupar sus ejércitos y atacar nuestras vidas desde otro ángulo. Dios manifiesta su bondad para con nosotros, cumpliendo todas nuestras necesidades físicas. Jesús se negó a satisfacer de una forma egoísta. Entonces llegaron los ángeles y vinieron y le servían, dice. Giovanni, un monje hereje del siglo V, enseñó que después que una persona era bautizada, quedaba libre para siempre del poder del diablo y de la tentación. Jerónimo, su adversario más destacado, comentó sabiamente que el bautismo no ahoga al diablo. Póngase de pie, por favor. Miren,
no estamos perdidos. No debe de darnos miedo, no debe de darnos temor. Debemos de manifestar confianza y certeza en el Dios en el cual hemos creído. Está claro que vamos a sufrir tentaciones, pero está claro que Dios va a fortalecernos si nosotros nos mantenemos firmes. Cada uno sabe con qué está batallando. Cada uno sabe qué áreas está trabajando en su vida. Manténgase firme. Si usted siente que desmaya y necesita ayuda, no dude en acercarse. Acérquese. Créame, siempre habrá una buena oración, un hermano solidario que le pueda ayudar. Aquí estoy yo también. Acérquese. Si está batallando con algo, acérquese. Juntos podemos salir adelante. Juntos podemos orarle al Señor para que nos ayude a vencer esas tentaciones, para que no caigamos en pecado. Es verdad, las tentaciones son una realidad para todo el creyente. No existe nadie que pueda decir que no ha pasado o que pasará por una tentación. El gobierno de este mundo y la presión que ejerce, nuestra naturaleza caída y Satanás son excelentes aliados. Juntos tratan de alguna forma de hacernos que nos adaptemos a este mundo, que busquemos la satisfacción de nuestros deseos, que demos oído a las mentiras del diablo, porque esa es la mejor estrategia que él tiene: susurrarnos mentiras y calumnias sobre nosotros. Muchas de ellas decirte: no eres salvo, tú no has creído, a ti no te han perdonado. Y esa es una mentira. El Señor ha ofrecido en esa cruz su vida para que tú y yo tengamos una vida nueva. Tienes que creerlo, tienes que vivir con esa certeza y apropiarte, tomarla en tu corazón, hacerla viva todos los días, porque todos los días quizás llega esa mentira a tu mente. Todo eso, todas esas mentiras nos alejan de una relación con Dios y obstaculiza que verdaderamente tengamos una práctica de una verdadera vida cristiana. Necesitamos aprender a resistir la tentación, aquella que nos ofrece Satanás. Utiliza la obra, toma la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Esa es nuestra mejor y más eficiente arma en contra de nuestro enemigo. Señor, ayúdanos a vencer nuestros deseos. Necesitamos de tu dirección y tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a salir avantes de todas las tentaciones para que no sucumbamos ante el pecado, para que la carne no nos doblegue, para que el mundo, Señor, no tome el control de nuestras vidas. Escucha el corazón y el deseo de mis hermanos que hoy aquí reunidos, Señor, estamos. Nuestro enemigo, Señor, ha tratado de derribarnos. Fortalécenos, Señor, y si acaso hemos pecado delante de ti, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdona nuestras faltas. Nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia para recibir ese oportuno socorro. Señor, y como dice tu palabra, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno.